Problemática del límite a la PTU. Este año se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la reforma a la subcontratación laboral, en donde se añadió la fracción 8 al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo para imponer un tope al reparto de utilidades de los trabajadores. En el numeral 123, apartado A, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho de los empleados a participar en las utilidades de las empresas. Para ello, este ordenamiento supremo contempla la creación o conformación de una comisión nacional integrada con representantes de los subordinados, los patrones y del gobierno, cuyo único objetivo es determinar el porcentaje de utilidades que debe distribuirse entre los empleados. Por la importancia de esta norma, a continuación se transcribe. Fracción 9. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas. A una comisión nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que debe repartirse entre los trabajadores. De este principio constitucional, se infiere que el reparto de utilidades entre los trabajadores, PTU, representa un derecho social e inclusive un derecho humano establecido por el constituyente a favor de los subordinados. Esto significa, en mi opinión, que una vez que la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, define el porcentaje a distribuir a los colaboradores, 10%, el reparto no puede estar sujeto a ninguna limitante o modalidad que implique un pago menor de PTU. Sostener lo contrario implicaría el incumplimiento de la norma constitucional referida, lo que da pie a que los subordinados o sus organizaciones sindicales puedan acudir a denunciar esta violación ante la autoridad laboral, STPS, o los tribunales laborales y, en caso extremo, emplazar a huelga, para que se subsane la violación de su derecho. Ello, en virtud de que al aplicar todo el procedimiento descrito en la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores reciben una cantidad menor de PTU al 10% citado, y no existe lugar a dudas de que ese mecanismo de distribución debe considerarse ilegal por inconstitucional. Esta afirmación se basa en que una norma secundaria, entiéndase la Ley Federal del Trabajo, está supeditada jerárquicamente a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la decisión delegada a la comisión mencionada. Por tanto, esta ley reglamentaria de ninguna manera puede contemplar supuestos normativos o procedimientos que invaliden la norma constitucional y el derecho de los empleados a recibir el monto total de la PTU. Así las cosas, la cantidad a distribuir entre los trabajadores, invariablemente, debe ser el monto resultante de aplicar el 10% a la renta gravable de las empresas, tal y como lo dispone nuestra Carta Magna. Entregar un importe inferior violaría el principio constitucional descrito y el derecho de los colaboradores a un reparto justo de naturaleza constitucional. Es necesario recordar que la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas tiene un origen y naturaleza constitucional, pues su nacimiento y conformación no deriva de la Ley Federal del Trabajo. Por ende, esta última, al ser de carácter secundario, no puede alterar, modificar o, en su caso, nulificar una norma constitucional que prevé la obligación a cargo de las empresas de repartir el 10% de las utilidades que hubiesen generado. Presumirlo contrario, se insiste, violaría lo establecido a nivel constitucional. En otras palabras, como se ha mencionado, por instrucción constitucional, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas es la única encargada de definir el porcentaje a que tienen derecho los trabajadores para participar en las utilidades de las empresas, el cual actualmente asciende al 10%. De ahí que si una empresa reparte un porcentaje menor, independientemente de que esa acción derive de la fracción 8, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, indefectiblemente estaría violando el derecho de sus trabajadores de participar del 10% referido. Además, la PTU tiene la categoría de derecho humano de rango constitucional, como se desprende de la simple aplicación del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, el porcentaje fijado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, que es parámetro único e inalterable, no puede ser modificado por ninguna norma secundaria contenida en la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, cualquier reforma legislativa realizada a esta última debe estar sometida a la jerarquía del orden constitucional previamente establecido, lo que significa que si en la Ley Federal del Trabajo se señala un mecanismo que dé como resultado un monto a repartir menor al 10%, ese procedimiento va en contra de la Constitución.
Con el ánimo de clarificar lo anterior, considérese el siguiente ejemplo. Una empresa aplica el porcentaje del 10% fijado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa a su renta gravable, cuyo resultado es de 10 millones de pesos, el cual es el monto a repartir entre los trabajadores por concepto de PTU, pero sí, de la aplicación del novedoso mecanismo, consistente en topar dicha participación y, de esta resultase a repartir una suma de 7 millones de pesos. Esta limitante es ilegal porque viola el principio constitucional de distribuir el importe resultante de aplicar el porcentaje determinado por la Comisión. En este orden de ideas, se infiere que de la simple lectura del artículo 123, apartado A, fracción 9, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende la aplicación de un porcentaje menor al determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa señalada, lo que implica, sin lugar a dudas, que la compañía objeto del ejemplo está obligada a repartir en su integridad la cuantía resultante de aplicar el 10% sobre su renta gravable, consecuentemente, distribuir una cantidad inferior, con motivo de la aplicación de la restricción referida en el numeral 127, fracción 8 de la Ley Federal del Trabajo, es ilegal. Sin embargo, en la práctica existen diversos criterios aplicados al ejemplo precisado, a saber, el más radical y extremo, que la diferencia entre los 10 y los 7 millones de pesos, es de la empresa. Esta opción por ningún motivo debe ser adoptada por la compañía, porque la diferencia tiene la naturaleza de PTU y, por consiguiente, es propiedad de los subordinados. Si se opta por adjudicarse o apropiarse de esta cantidad, bajo cualquier forma jurídica, de dudosa naturaleza, colocaría al empresario en el hecho indefectible de adjudicarse de un monto que no le pertenece, lo que le traería serias consecuencias legales y económicas. Conservador, que la diferencia entre los 10 y los 7 millones de pesos sea repartida hasta el año siguiente. Esta posibilidad, desde mi óptica, es la más razonable, porque se reconoce que la diferencia es propiedad de los trabajadores. No obstante, se lesiona los derechos de los empleados que prestaron sus servicios en el ejercicio en que se generó la PTU, porque el hecho de diferir el saldo restante de la utilidad para el siguiente, ocasiona que los colaboradores en lo individual y en lo colectivo perciban un reparto menor, lo que abre la oportunidad de que su parte la reciba otro subalterno o bien, no lo reciba, lo cual vulnera el principio justicia social, pues no se le está reconociendo a los colaboradores su participación real en la riqueza que ayudaron a generar, y constitucionalmente correcto, que la diferencia en comento sea repartida en el mismo ejercicio. Si de la aplicación de la fracción 8, del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, resulta un monto menor al 10% a repartir de PTU, la diferencia, bajo el criterio de que la PTU es propiedad de los trabajadores que la generaron en el ejercicio correspondiente, debe ser distribuida entre aquellos, sin considerar el nuevo procedimiento para que se logre repartir el 100% de la PTU. Con la finalidad de soportar los comentarios expuestos y las repercusiones de no repartir la PTU, como lo indica la norma constitucional, se transcribe la parte medular del acuerdo celebrado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana y la empresa ArcelorMittal México. Un día después del estallamiento de huelga, ArcelorMittal México otorga el pago total del 10% de reparto de utilidades. Acuerdo al que se ha llegado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana y la empresa ArcelorMittal México, donde se logra que la empresa otorgue el pago total del 10% por concepto de reparto de utilidades. Lo anterior confirma que desde la entrada en vigor del procedimiento previsto en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo para limitar el reparto de PTU, es ilegal tal tope y podría originar que el sindicato de la empresa emplazara a huelga para lograr el reparto íntegro del 10%, como lo ordena la Constitución Federal, criterio que muchos colegas hasta la fecha han rechazado. Si la aplicación de la fracción 8 del precepto 127 de la Ley Federal del Trabajo da como resultado un reparto menor al 10% determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, este debe ser considerado inconstitucional e ilegal, porque el procedimiento o mecanismo previsto en una norma secundaria por ningún motivo puede restringir o nulificar el derecho de los colaboradores de recibir un reparto íntegro y justo de PTU. Esto es así porque del principio constitucional analizado, se concluye que el monto a repartir, sin duda alguna, es propiedad de los trabajadores.
Lo anterior denota que si la empresa reparte un porcentaje inferior al señalado, derivado de la limitante establecida en la Ley Federal del Trabajo, estaría violando el derecho de sus empleados de participar correctamente en las utilidades, lo que podría dar lugar, en caso extremo, al estallamiento de una huelga.